Muy buenos días, hermanos. Es para mí una bendición poder estar delante de ustedes y poder compartir el devocional de esta mañana. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 43 al 48. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos y todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Primeramente quería que meditemos y reflexionemos un poco acerca de la importancia de la esperanza. En verdad la esperanza es muy importante para la vida de las personas, porque es el que permite sobrellevar las dificultades. La esperanza es la que nos permite sobreponernos en medio de la adversidad. La esperanza es la que nos permite continuar batallando y perseverar aún en medio de las dificultades. Y aquí tenemos a una mujer que padece de flujo de sangre por casi 12 años. 12 años que deben haber sido agotador, agobiante, limitante. Esta mujer pues seguramente tendría anemia por los continuos flujos de sangre. El ánimo debe haber estado desalentada, y sin contar que socialmente debe haber sido un poco discriminada, porque se creía en esos tiempos que las enfermedades eran causa del pecado de ellos mismos o de sus padres. Y es así que la esperanza es como una luz que brilla al final del túnel. Cuando uno ingresa a un túnel, ve toda oscuridad, y cuando uno ve la luz al final del túnel, sabe que está por terminar, por salir del túnel. Y es importante la esperanza, porque la esperanza es la que nos permite tener el ánimo de saber de que en algún momento la oscuridad de nuestra vida va a acabar, va a terminar, que las dificultades que tenemos pronto van a acabar. Yo quería que también pensáramos un poco en la fuente de la esperanza, porque uno puede tener esperanza en objetos, en cosas, en personas, y es importante que veamos dónde ponemos nuestra esperanza. En verdad, la esperanza en personas o objetos que no tienen el poder para cambiar nada ni para hacer nada es vana, ¿no? Aquí tenemos una mujer que primeramente dice que ha gastado todo cuanto tenía en médicos y por ninguno había sido curada. Esta mujer primeramente puso su confianza en los médicos y en sus recursos y esperaba ser curada, pero habían pasado 12 años y no había podido ser sanada, ¿no? Y es que la esperanza en el dinero o en cosas o en personas puede ser vana. Yo recuerdo la historia de un emperador chino que tenía el temor de la muerte y decidió construir y hacer soldados de arcilla para que lo pudieran proteger en la vida que iba a tener después de la muerte. Y hoy esos soldados de arcilla, son los soldados terracota, solo son exhibición en los museos. No tenían el poder de salvar, de cuidar al emperador, ¿no? Y esa esperanza en esos soldados era vana. Esa esperanza que tuvo la mujer en el dinero era vana, porque ninguno de estos objetos tenía el poder de ayudarlos o de resolver el problema que ellos tenían. En cambio, vemos en el versículo 44 que se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto, y dice que al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Fue vano esta esperanza que tenía esta mujer en Jesús? No, porque lo que no hicieron los médicos
ni sus riquezas de esta mujer en 12 años, Jesús dice que lo hizo al instante. Al instante que le tocó el manto, dice que se detuvo el flujo de su sangre. ¿Y acaso fue el manto que tenía el poder? No, no fue el manto que tenía el poder, fue el Señor Jesús. Jesús, en todo el tiempo que estuvo en esta tierra, sanó a muchas personas. Al paralítico le dijo, levántate y camina, y el paralítico caminó. En otra ocasión, escupió sobre el piso, hizo lodo y le untó en los ojos de un ciego, y le dijo, ve y lávate, y recobró la vista. Incluso en una ocasión, al siervo de un centurión, sin necesidad de ir hasta la casa donde estaba el siervo del centurión, lo sanó. No es el objeto, no es la forma, es el Señor Jesús quien tiene el poder para sanar. Entonces es importante, hermanos, que cuando pensemos en la esperanza que es necesario para nuestra vida, identifiquemos y sepamos en quién ponemos nuestra esperanza para que no sea vana, ¿no? Pongamos nuestra esperanza en el Señor Jesús. Hoy, en medio de esta cuarentena y en este tiempo de zozobra, cuando el trabajo escasea, cuando la provisión escasea, cuando la situación ha cambiado para nuestras vidas, recordemos que en Jesús tenemos esperanza. Sigamos estudiando este pasaje en lo que sigue y vemos en el versículo 45 que Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús estaba en medio de una multitud, y la mujer, en medio de la multitud, le toca el manto y es sanada. Nadie nota a la mujer de lo que había acontecido. Nadie sabía qué era el problema que tenía esta mujer. Pero Jesús sí. Jesús sí sabía lo que esta mujer tenía y necesitaba. Jesús pregunta, ¿quién es el que le ha tocado? Porque Jesús conocía cuál era la verdadera necesidad de esta mujer. Esta mujer pensaba que su necesidad era la sanidad de su cuerpo, pero Jesús vio más allá que eso y vio la necesidad de su espíritu. Y entonces dice, ¿quién me ha tocado? Y la mujer que estaba en el anonimato, dice el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Solo cuando esta mujer sale del anonimato y se postra ante los pies de Jesús y reconoce lo que Jesús ha hecho en ella, y la mujer reconoce delante de todos en quién había puesto su esperanza, Jesús hace una afirmación que cambiaría la vida de esta mujer. Dice el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Porque en el instante en que esta mujer reconoció el señorío de Jesús al postrarse ante él, reconoció que su esperanza estaba en él, al contarles a todos por qué razón había tocado el manto del Señor, Jesús le dio la sanidad espiritual. Y esa es la grandeza de la esperanza, que cuando confiamos en Él y le entregamos nuestras vidas, Él es la fuente de salvación, Él es nuestra esperanza de vida y Él es nuestra esperanza que nos va a dar la paz con Dios. Hermanos, que este tiempo que pasamos en cuarentena, meditemos en la esperanza que tenemos en Él, no solamente la esperanza de que esta situación va a cambiar, de que Dios va a cuidarnos, sino tengamos la esperanza de que Dios es el Dios que nos va a dar la vida.
recordemos la importancia de la esperanza, la fuente de la esperanza que es en el Señor Jesús y la grandeza de la esperanza que es la salvación, la vida y la paz con Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.